El otro día, ¿se acuerdan que les comenté que habíamos tenido el tiempo del Zoom con los pastores de distintos lugares? Y también, en un momento, el pastor Yuse estaba hablando con los pastores más ancianos, el pastor Naraco, el pastor Osvaldo Cepeda, que son pastores, que son apóstoles del Señor. Y Yusef le pregunta, el pastor Yusef le pregunta, ¿qué extrañan más en este tiempo? A los dos, primero le preguntó uno, después otro. Y los dos dijeron lo mismo, extrañamos el culto. Extrañamos el culto a Dios, extrañamos la iglesia, extrañamos allí estar en la libertad, estar en la presencia de Dios. Por supuesto que acá también estamos en la presencia de Dios, pero el abrazarse, el saludar, y está con lágrimas en los ojos, ¿no? Hablando de eso, que se extrañaba mucho el culto a Dios. Se activó esto, así que bueno, seguimos charlando. Dije que estaba un poquito cansadito, pero cuando está cansadito hace lío, ¿verdad? Y bueno, hoy estamos en una prédica más sobre la serie de los Yo Soy de Jesús. Los Yo Soy de Jesús son algo muy importante porque marcan el carácter del Señor en todo lo que estamos compartiendo. Y quería leer una palabra antes de adentrarnos. Yo Soy de Jesús está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, pero quería leer una porción de Hebreos, el capítulo 1, verso 1, vamos a leer de corridito nomás, dice: hace mucho tiempo, voy a leerlo pausado, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados, por medio de los profetas, y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Está hablando de Jesús, su Hijo, el Padre está hablando de su Hijo Jesucristo. El Hijo, con mayúscula, refiriéndose a Jesús, irradia la gloria de Dios. Fíjate qué expresión tan hermosa, ¿no? El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y dice, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Entonces, el Hijo refleja el carácter de Dios, irradia el carácter de Dios y dice, sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Entonces, después que hizo la obra redentora en la cruz del Calvario, Él obviamente murió, resucitó, ascendió a los cielos y se sentó en majestad. Nos envió el Espíritu Santo y Él está reinando en majestad junto a su Padre. Por supuesto, hay un montón de cosas que vamos a ir viendo. Yo les comento que esta palabra la vamos a hacer en dos partes. Hoy estoy dando la primera y el miércoles daremos la segunda de el Yo Soy, la resurrección y la vida, dicho por el Señor Jesús. Entonces, después de haber marcado esto tan importante que dice, Él expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Y irradia, como leíamos recién, irradia su maravilloso poder. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, ese mismo Jesús se hizo, obviamente, en la persona del Señor, se hizo hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, dice en Juan. Y Juan también dice, en el capítulo 1, verso 4, dice, en Él estaba la vida, en Jesús, y dice, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, Dios mismo en la persona de Jesús. En 1 de Juan 5.1 dice, y el testimonio es este.
testimonio que nosotros predicamos, el testimonio que nosotros hablamos, es este: que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Es decir, vos hablas de Jesús y hablas de vida, hablas de Jesús y hablas de vida eterna. Por eso él dice: yo soy la resurrección y la vida. Por supuesto, él también se está refiriendo a dar vida, y vamos a hablar un poquito de todo esto. También en Romanos 1:16, en el libro de Romanos, me encanta este libro. Yo te voy a decir algo de Romanos, del libro de Romanos. Si vos querés conocer la justicia de Dios, el libro de Romanos por excelencia revela y expresa la justicia de Dios. Cómo Dios hace saber a los hombres lo que está bien, lo que está mal. Léetelo desde el primer capítulo hasta el último, no tiene desperdicio, léelo despacito, lee capítulo por capítulo, subrayá lo que te llama la atención, porque vas a tener perlas preciosas, y léelo en oración. Y entre ellas, entre el libro de Romanos, el capítulo 1, verso 16, dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. A los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos. Es decir, nosotros, por el Evangelio, por esas buenas noticias, de las cuales no nos avergonzamos, por eso predicamos, Él nos hace justos. ¿Cuándo? Cuando lo creemos. Cuando creemos la buena noticia que viene de parte de Dios para la humanidad, para el hombre enemistado con Dios. Cuando creemos en la buena noticia, dice la palabra, obviamente nosotros cuando predicamos no nos avergonzamos, dice: nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El Evangelio es una cuestión de vida. Jesucristo, en Él porta la vida misma, en Él porta vida eterna. Aquellos que recibimos a Jesús, literalmente estamos recibiendo la dádiva de Dios, que es la vida eterna, y recibimos vida eterna junto con Jesús. La palabra de Dios en Efesios dice que nosotros estábamos, antes de conocer a Dios, estábamos muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente. Éramos muertos vivos, éramos vivos, somos vivos en el cuerpo, pero muertos en la comunión con Dios, muertos espiritualmente. Entonces no entendíamos las cosas de Dios. Pero cuando recibimos a Jesús por la fe, por el Evangelio, por la buena noticia, y creemos en que Jesús murió por nosotros y entregó hasta su última gota de sangre, y ahí empezamos a tener esa correcta relación con Dios, ahí recibimos vida eterna. Eso es el misterio de la conversión. Yo me acuerdo cuando recibí a Jesús junto a mi esposa, no pasó nada extraordinario, pero yo me sentí diferente. Yo sé que algo pasó. Algo pasó, yo no fui el mismo. Después de ese día que yo recibí a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador, yo estaba abierto. No era solamente repetir conmigo y repetir como un loro. No. Yo quería algo, quería un cambio. Mi vida ya no valía la pena vivirla así. Y yo dije: Dios mío, hace algo. Y alguien me predicó las buenas nuevas. Me predicó las buenas noticias para tener una correcta relación con Dios por medio de Cristo. Y ahí me predicaron y dije: sí, quiero a Jesús. Lo recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Y ahí pasó algo. Y ahí empecé a gatear en Dios, empecé a hacer los primeros pasos, y ahí fuimos creciendo. ¿Y cuánto tenemos más por crecer todavía? ¿No? Porque la Biblia dice: en esto consiste la vida eterna. Dice el Señor Jesús en el libro de Juan: que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Es decir, que tenemos toda la eternidad para conocer a Dios. Porque en esto consiste la vida eterna. Y ya empezamos acá, ya estamos acá disfrutando de la vida eterna. Por eso, si no recibiste a Jesús en tu corazón todavía, o si lo hiciste una vez, sí, yo repetí la oración, no, estamos hablando de que algo pase, ¿sí? Algo pasa. Yo antes por ahí hacía cosas que no estaban bien y no pasaba nada. Y ahora que recibí a Jesús, siento que hay algo que me está diciendo que no
está bien que es lo que estoy haciendo. Y ahí es que porque algo está sucediendo, ya tenés vida. Uno está muerto, ¿viste? No siente nada, cuando lo pinchás no siente nada, pero uno está vivo y decir, no, hay cosas que no están bien, hay que arreglarlas, ¿no? Entonces, este evangelio glorioso que estamos leyendo habla precisamente de esta expresión del Señor Jesús, ¿no? Cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive como nosotros no morirá eternamente. Ahora vamos a ver en qué lugar está, pero ¿por qué hago tanta expresión en la vida? Porque existe la muerte. ¿Por qué hago tanta expresión en la comunión con Dios? Porque también, como hablábamos, existe el pecado que rompe la comunión con Dios. Aún siendo cristianos, cuando pecamos, rompemos la comunión con Dios, y por eso necesitamos una constante relación con Él a través de la oración, a través de los símbolos, como es el pan y el vino, a través de la palabra, a través de congregarnos para alabarle y bendecirle, como lo estamos haciendo ahora. Y en el libro de Romanos, que les dije recién, que habla de la justicia de Dios, en Romanos se revela por excelencia qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, cómo Dios quiere que caminemos, qué es lo que hizo Cristo en la cruz. Y vos fíjate que en el Romanos capítulo 5, verso 12, mirá lo interesante, cómo entró el pecado al mundo. Cuando Dios hizo el mundo, era todo bueno, era todo bello, la creación fue perfecta. Dios en cada día, en los 6 días que hizo la creación, siempre decía y vio que lo que había hecho era bueno, y después al final cuando crea al hombre y al hombre dice y vio que era muy bueno. Es decir, no había pecado cuando Dios creó al hombre y cuando hizo su creación. Pero acá dice, cuando Adán pecó, capítulo 5, verso 12 de Romanos, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. ¿Qué muerte se refiere? La muerte espiritual, romper la comunión con Dios. Ahí entró. Porque Dios cuando creó a Adán tenía una comunión perfecta, una relación perfecta, era una relación de ida y vuelta. Dice la palabra que Dios se paseaba en el huerto a la luz del día y estaba ahí con Adán, precioso lo que disfrutaba, todo era perfecto, no existía enfermedad, no existía dolor, no existía la muerte. Y dice que cuando Adán pecó, introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Entonces Adán, como fue el primer padre, junto con Eva, fueron contaminados con el pecado, fueron contaminados con la muerte espiritual, y todos los que nacieron en pecado. Nosotros nacimos en pecado. Todos los nenes, bueno, están lindos, hermosos, también están manchados con el virus del pecado. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces Dios empezó el plan de salvación. Ahí está la salvación. Entonces Él no quería dejarnos abandonados, muertos en nuestros delitos y pecados, y Él estableció ese plan perfecto para volver a reconciliarnos nuevamente con Él. Entonces aquí dice, pues el pecado, en el verso, también seguimos en el capítulo 5, en el verso 15, dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre. ¿Quién fue el otro hombre? Donde viene la gracia de Dios. Jesucristo. Es el nuevo Adán. Este no falló, el primero sí falló, el segundo no falló. Y entonces dice, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Ahí está. Cuando vos depositas tu fe en Jesucristo, crees, ahí nos reconciliamos con Dios nuevamente. No te da lo mismo, José es un buen hombre, Jesús, un revolucionario, Jesús, sí,
un hombre bueno que hacía milagros, sí, todo eso, pero Jesús era el Hijo de Dios, aquel que de tal manera el Padre amó al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en Jesús está la vida, la verdadera, la que potencia aún esta que ya tenemos. Es diferente esta vida, la vida de Cristo. Entonces yo me imagino, ¿no? Bueno, una licencia. Dios mira al mundo, ese globo terráqueo, ¿no? Lo está mirando los ojos de Dios, dice que los ojos de Dios se pasean por todo el mundo y que busca a los justos. Y Dios mira al mundo y ve un montón de gente que no conoce a Dios, que está haciendo la suya, hace lo que quiere, y ve a otro, y ve la vida de su Hijo en muchos que recibieron a Jesús. Entonces no te ve a vos, no te ve a mí solamente, sino que ve a Jesús en vos y en mí. ¿Nos ve? Porque tenemos la vida eterna, somos portadores de la vida eterna. Llevamos vida donde vamos. Por eso el Señor dice, de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para la vida eterna. ¿De quién? De nosotros. Cuando hablamos, cuando predicamos, cuando oramos, cuando bendecimos. Buscamos estar en la posición correcta con Dios y vamos a ser instrumentos de bendición, porque portamos la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Eso créelo con todo tu corazón. Entonces, en el verso 17 dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, lo vuelve a decir, porque estamos hablando de la justicia de Dios acá, ¿no? Dice, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Cuando vos tenés a Cristo, podés tener días buenos, tener días malos, pero vos sabés que portás la vida de Dios. Es como las mujeres cuando están embarazadas, ¿no? Están allí y portan vida, portan la vida natural, pero nosotros estamos, en el buen sentido de la palabra, portamos a Cristo, es mucho más, es glorioso tener que portar un bebé, pero esto es vida eterna, tenemos la vida, por eso el Señor dice que cuidemos la salvación con temor y temblor, no porque la perdamos, porque la salvación es la vida de Cristo en nosotros. Entonces, si yo tengo la vida de Cristo, yo no puedo mirar pornografía, yo no puedo tomarme 5 vasos de vino, yo no puedo, porque tengo que cuidar por amor a mantener la relación con Dios, no tengo que moverme haciendo cosas que hacía antes cuando estaba en el mundo. Y si lo hago, porque puedo caer, puedo ser tentado y caer, tengo la capacidad de confesar mi pecado y Dios es fiel y justo para perdonarme. Por eso hay que cuidar a la vida que Dios nos da. Y dice, por eso también les aliento a que se conecten con Face, que se conecten, compartan esa vida. Por ejemplo, ¿cómo hago para compartir la vida? Mira, ahí Dani estaba mirando recién, compartamos los links para que otros también vean y escuchen estas palabras que son de bendición, porque queremos que también conozcan lo que Dios nos dio a nosotros. Entonces yo ahora le mando un saludo a Eduardo, mi primo, él vive en San Martín de los Santos, en Villa La Angostura. En Calafate, vive en el sur, hace un montón que no lo veo, montón. Le mandé, me acordé ahí, le mandé un mensajito, le mandé el link, me puso el dedito así, espero que estés viendo, Edu, te mando un beso grande. Así que bueno, y entonces, así como el pecado reinó sobre todos, lo llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Viste que estamos en los Yo soy de Jesús, ¿no? Ahora estamos en la resurrección y la vida. El domingo que viene vamos a predicar de Yo soy el camino, la verdad y la vida, la llega el Padre es por mí. Y el último, vamos a predicar Yo soy la vid verdadera. Y habla de estar unidos a Jesús. Ahí vamos a hablar un poquito más de la importancia de estar en comunión con Dios para llevar fruto y fruto que permanece. Bien. El verso 7 del capítulo 6. El capítulo 6 a mí me gusta esto predicar porque predicamos de la palabra. Yo también podría predicarte una onda evangelística y hablarte de cosas que tienen que ver de tu necesidad, que me echamos cosas,
pero también quiero que conozcamos la palabra, porque esto nos cimenta, comemos palabra y nos cimenta en el conocimiento, ¿no? Entonces en Romanos capítulo 6, por ejemplo, capítulo 6 es un canto a lo que es la muerte a la vieja vida y nacer a la vida nueva. Eso se estudia mucho cuando hacemos los cursos de bautismo. Capítulo 6 de Romanos es clave. Tenés que saber perfectamente porque ahí entendés lo que sucede cuando nos bautizamos, por la fe. En el verso 7 dice, del capítulo 6, dice, pues cuando morimos con Cristo, eso habla del bautismo, cuando vos morís a la vieja vida, te bautizás y resucitás a la vida nueva, cuando salís de las aguas del bautismo, dice, fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Porque Él es la vida. La vida venció la muerte, la vida se la comió a la muerte, porque Él es vida. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y dice, la muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Mirá, hay 3 momentos en los evangelios donde Jesús produce 3 resucitaciones. Literalmente, personas que estaban muertas, Él les devuelve la vida. Fueron 3 momentos. Vamos a hablar de esto rápidamente, porque pasa la hora. Y dice, por ejemplo, la primera vez que el Señor Jesús resucita es de la viuda de Naín. No tiene nombre esta viuda. Naín era la aldea donde ella vivía, por eso es la viuda de Naín. Allí pasa algo y dice así en Lucas capítulo 7, verso 11. Dice, poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salían una procesión fúnebre, un cotejo fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de la viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Imagínate ese caso triste, ¿no? Una mujer ya viuda, había muerto su esposo y encima le muere su joven hijo. Entonces, cuando el Señor la vio, fíjate que esto es un evento fortuito, se encuentra ahí. No es que la viuda fue a buscarlo, como en otros casos, que hay casos que las personas buscan a Jesús para recibir algo de Él, o que Él va en pos de alguien. No, acá el Señor venía de haber realizado un milagro del centurión romano, se trasladaba y pasó por allí y se encontró con un cotejo fúnebre. Entonces en ese momento, mirá qué hermosa esta expresión, ¿no? Dice, cuando el Señor la vio, a quien, a la viuda, su corazón rebosó de compasión. Tremendo. Mirá qué hermoso que es esto. Ese es Dios. ¿Viste que dice que en Jesús se revela el carácter de Dios? Entonces, cuando Jesús ve que la gente sufre, cuando Dios ve que la gente sufre, se duele, Él se rebosa su corazón de compasión, porque Dios es amor y se duele en su corazón. Y dice la palabra que el Señor le dijo a la viuda, no llores, le dijo. Qué linda expresión, no llores. Como diciendo, no llores. Y ahí nomás le dice el Señor, luego se le acercó al ataúd y lo tocó. Imagínate, en el ataúd va la muerte, abrazando a ese joven que había ya fallecido. Y la muerte se encuentra con Jesús, que es la vida, que es la luz de los hombres. Se encuentra la vida y la muerte cara a cara en ese cotejo fúnebre. Y dice aquí la palabra que dice, luego se le acercó al ataúd y lo tocó. ¿Sabes que en la antigüedad era tocar un ataúd? Era contaminarse. Pero si Él es vida, todo lo que toca lo transforma en vida. Y dice, lo que cargaban el ataúd se detuvieron. Y el Señor dice, joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre.
Saben que en la antigüedad que una mujer quedara viuda y encima la posibilidad de un sustento a través de su hijo estaba considerada la miseria absoluta y literalmente a la muerte, pero Jesús, compadeciéndose de ella, le dijo: ahí tenés, se lo devolvió a su hijo lleno de vida. La muerte no pudo nada que hacer con la vida de Jesús. Ahora, en Lucas 8:41 son tres situaciones diferentes. En esta se encuentran, entre comillas, vamos a decirlo así, de casualidad. Por supuesto, Dios es causa. Todo está premeditado en Dios. Todo sabe, todo lo sabe, todo lo puede, es omnipresente, omnipotente, todopoderoso, ¿no? Y dice aquí la palabra en Lucas 8:41, la hija de Jairo, otra resurrección que hace el Señor, otra resucitación. Y dice: un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, este ya era un hombre que conocía de las cosas de Dios, la otra no, la otra era una mujer sencilla, dice, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Un hombre que los judíos no querían saber nada con Jesús, pero ante la desesperación de ver que su hija estaba enferma y enferma de muerte, hizo que este hombre se olvidara de sus creencias, de que Jesús, que esto, que el otro, se postró y le rogó al Señor. ¿Qué le rogó? Dice, su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes los rodeaban. Claro, porque 2 capítulos anteriores, en el capítulo 7, el Señor había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Entonces ya la fama del Señor se expandía de una manera tremenda. Entonces Jesús iba a ver qué pasaba con su hija, con la hija de Jairo, y se encuentra que las multitudes lo apretaban. Ya Jesús estaba siendo conocido, renombrado, porque esto está principiando o ahí mediando su ministerio. Y entonces aparece una mujer con gran flujo de sangre, bueno, conoce la historia, la sana. Entonces ahí pasa un tiempito y dice en el verso 49, mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo y le dice al líder de la sinagoga y le dijo, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Como diciendo, ya está, ¿para qué va a ir si se murió? Entonces, ahí nomás, cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, ten fe, y ella será sanada. Ya estaba muerta la chica. Entonces, inmediatamente, cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Santiago, y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solamente duerme. La multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, niña, levántate. Y en ese momento, dice, en ese momento le volvió la vida. Y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús le dijo que le dieran de comer y la niña y sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. 2 detalles de esta porción de la palabra. Primero, aquí ya sí Jairo va a pedir ayuda. Segundo, la nena muere en el camino. Tercero, Jesús le dice, no temas, la nena va a ser sanada, ten fe, le dice, ten fe, recuerden la serie de la fe, miren otra vez la serie de la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, creámosle a Dios, no solamente creer en Dios, creámosle a lo que dice su palabra, creamos a sus promesas. Entonces allí es interesante, llega a la casa y está toda la gente llorando, pagaban las lloronas en esa época, desastre. Y Jesús hace algo interesante. Solo pide que 3 discípulos entren. Pedro, Jacobo y Juan, o Santiago. 3. Y el padre y la madre. ¿Por qué es eso? Él estaba por hacer un milagro tremendo, que era resucitar a una mujer, una pequeña que había partido. Y hay momentos en la vida
y esto te lo digo para vos y para mí, hay momentos que hay personas que te drenan la fe, que te llevan a lo natural, que no te hacen ver la mano de Dios. Entonces él quería a aquellos que tenían fe que entraran, porque él iba a hacer un milagro de resurrección. Entonces él no quería que nadie hubiera incredulidad, por eso dice, hace vaciar la casa. Los que lloraban a la muerte los hace ir afuera y querían que entraran los que creían en la vida. No limites a Jesús con tu propia opinión, no limites a Jesús llorando muertes premeditadas. Cree y vas a ver la gloria de Dios, como él le va a decir en otro pasaje que vamos a leer ahora. No te des por vencido. Tenemos al Dios de la vida, al Dios que vence a la muerte, a Dios que vence el desgano, la apatía, la tristeza. Por eso es interesante que el Señor la toma y le habla fuerte, dice, y le habla, dijo en voz fuerte. Hay momentos que hay que proclamar las verdades de Dios, hay que proclamar, y ordenó, niña, levántate. En otra versión dice, a ti te digo, niña, levántate. Por otra dice, en hebreo dice, talita kumi, que quiere decir, niña, levántate. Y le da con autoridad, le habla. Hay veces que hay que hablar con autoridad, pero separate de los incrédulos, separate de los aguafiestas, separate de los que no creen, no porque después decirlo, predicarle, amarle, pero hay momentos en la vida que tenemos que estar con los que creen, sobre todo en momentos de lucha. Sumate a compañeros de oración que creen, sumate a hermanos llamá con hermanos que te van a dar palabras de vida, palabras de fe. No llames a personas, y mucho menos a personas que tal vez tenés amigos que no son cristianos. Bueno, yo también tenía, con el tiempo ya no los tengo más, ahora la mayoría son todos cristianos, y si no tengo alguno que no es cristiano, le predico para que se convierta. Pero cuidado con quien te juntas. Hay momentos que tenemos que estar pertrechados para ir al avance. A veces me dicen, hermano, sí, yo tengo una amiga, siempre me hablo con ella, y digo, ¿esa chica es cristiana? No, no es cristiana. ¿Qué consejo te puede dar? ¿Estás mal con tu marido? Y deja a tu marido, andá, buscate otro. Consejo del mundo. No, por favor. Vamos a luchar si las cosas no están bien con el marido. Vamos a luchar de un hijo rebelde y bueno, dejalo, que se golpee la cabeza contra la pared. No, sí, vamos a cubrirlo en oración, a bendecirlo. Sepárate de todo aquello que trae muerte o incredulidad. Y ya, promediando ya este tema, la resurrección de Lázaro. Acá sí aparece el yo soy del Señor. Y en Juan capítulo 11, aquí es algo interesante, capítulo 11, vamos a buscarlo, Juan capítulo 11. Es muy interesante este pasaje porque aquí el Señor expresa, yo soy la resurrección y la vida. Dice la palabra de Dios, vamos a leer. Muy bien, vamos a leerlo del verso 17. Cuando Jesús llegó a Betania, que era el lugar donde vivía Lázaro, le dijeron que Lázaro ya hacía 4 días que había muerto. Los otros, recordad, ¿no? Iba al cotejo fúnebre, hacía poquito había muerto. En la otra hacía horitas que había muerto. Por acá ya hacía 4 días que había muerto. Ya estaba en descomposición ese cuerpo. Entonces, dice la palabra de Dios, cuando Jesús llegó a Betania le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Escucha bien esto, vamos a hablar en la prédica del miércoles de esto. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. De eso vamos a hablar. Y Jesús le dice, no, tranquila,
No te estoy hablando de eso, te estoy hablando que tu hermano va a resucitar ahora. Y le dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Entonces yo te pregunto a vos, ¿lo crees? Y poné tu nombre. ¿Lo crees que vas a vivir la vida eterna? A mí me gusta, cuando yo estoy predicando el Evangelio, porque no me gusta, solamente no predico desde el púlpito, me gusta predicar a la gente, en la calle, a los clientes, me encanta predicar. Y a veces cuando veo que están receptivos, y veo que una pregunta que no falla es, ¿dónde crees que vas cuando te vas a morir? Y no sé, yo creo que voy al cielo, te dice. ¿Pero vos crees en Dios? Sí, pero si vos crees en Dios, no podés decir, sí, yo creo que me parece. No, hay certeza, yo sé que voy al cielo. ¿Pero por qué vas al cielo? ¿Porque soy un buen hombre? No. ¿Porque hago buenas cosas? No. Yo voy al cielo porque creo en aquel que venció la muerte. Creo en Jesús, que es mi Señor y mi Salvador. Y yo sé que Él llevó mis pecados y pagó mi redención en esa cruz. Entonces, no por mis méritos, sino por los méritos de Él, y yo por creer en esos méritos que Él tiene, yo soy salvo. No por lo que haga. No hay justo ni en uno, dice la Biblia. Entonces ahí empiezo a predicar. Porque yo pensaba, te lo dejo como una entradita para predicar. Entonces, ¿crees que cuando partas de este mundo vas a seguir viviendo? ¿Crees que tu alma es eterna? Eso vamos a hablar mucho el miércoles. Entonces, sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Le da una respuesta perfecta, me encantó. Sí, sé que sos el Hijo de Dios, que viniste al mundo, que viniste porque tu Padre te envió. Eso. Viene bien. Entonces dice, luego Marta regresó donde estaba María, que es la hermana, y se lamentaba, la llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta, cuando la gente que estaba en la casa consolando a María, la vieron salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio que Jesús cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó. Escucha esto. Se enojó Jesús. ¿Está viendo a una mujer que está llorando a su hermano? ¿Está viendo a otro que llora porque ven sufrir a la que perdió al hermano? Y Jesús dice que se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Te voy a dar una perlita con esto. ¿Dónde lo pusieron?, pregunta Jesús. Les preguntó, ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Estaba enojado interiormente y Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba, pero otros decían, este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Jesús todavía estaba enojado. ¿Sabés con qué estaba enojado Jesús? Yo lo escuché esto de un pastor que quiero mucho, está con el Señor, el pastor Daniel García. Jesús estaba enojado con lo que la muerte hizo a su creación. Jesús estaba enojado con lo que Él, el Dios de la vida, la muerte entró por la desobediencia del hombre y entró la muerte, y porque entró la muerte obviamente entró el pecado y devastó la humanidad. Y Jesús estaba doliéndose y lloró por lo que el pecado hizo a la creación, por lo que el pecado hizo a la humanidad. Tanto dolor, tanto sufrimiento. No te olvides que Él vino a arreglar el tema del pecado, de la falta de comunión con Dios. Entonces dice, Jesús se plantó ante la tumba, ante la muerte. El Dios de la vida, lleno de vida y de verdad, se planta cara a cara contra la muerte. 4 días hacía que estaba muerto Lázaro. Y dice aquí la palabra que dice, corran la piedra a un lado, le dijo Jesús. ¿A quién? A sus discípulos que estaban ahí. Hay momentos que Jesús, para hacer milagros y grandes, pide nuestra colaboración.
Si ellos no hubiesen tenido fe de que Jesús iba a hacer algo, no hubiesen corrido la piedra. Luego yo, no, Señor, ahora como va a decir la hermana, fíjate lo que va a decir. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Sin embargo, los discípulos estaban corriendo la piedra. Es decir, Marta es la que paraliza el obrar de Dios. Una mujer que creía en el Hijo de Dios, pero ella le quería constantemente frenar el obrar del Espíritu Santo. Quería frenar el obrar de Dios. ¿Sabés cuántas veces nosotros frenamos el obrar de Dios por nuestra incredulidad? ¿Sabés cuántas veces cosas que Dios quiere resucitar en nuestra vida por nuestra forma incrédula de pensar, estamos constantemente impidiendo que Dios haga gloriosas obras en nuestra vida? Por ejemplo, chicas hermosas que de pronto, no, ¿para qué voy a orar por un novio si son todos iguales? Incredulidad. No, pero ¿para qué voy a orar por mi marido si este ya no cambia más, no lo cambia ni Dios? Incredulidad. No corres la piedra, corre la piedra. No, ¿para qué voy a estudiar? A esta altura ya perdí, ¿para qué voy a estudiar? Incredulidad. No, si ese hijo apartado ya está, ni Dios lo cambia. Incredulidad. Corre la piedra de la incredulidad. Porque estás impidiendo. Claro que largo olor feo eso que estás viviendo. Claro que parece que ya está muerto. Pero tenés al Dios de la vida, que es el que te va a dar la resurrección de eso que hoy está muerto. Empezando por nosotros. Empezando por nosotros, empezá a mirarte vos. Y me miro yo. Porque hay áreas de nuestra vida que no están rendidas a Dios todavía, que largan mal olor todavía. Corramos la piedra para que Él, el Dios de la vida, nos dé resurrección de esas áreas. Y ahí dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios, le dice Jesús a esa que decía hace 4 días, no te he dicho que si crees vas a ver a tu marido venir, vas a ver a ese hijo venir, vas a ver ese novio llegar, vas a ver ese trabajo, vas a ver ese milagro, lo que quieras, ponerle el nombre y apellido que vos quieras ponerle, pero corre la piedra en el nombre de Jesús. Entonces, aquí dice así que corrieron la piedra y a un lado, entonces Jesús miró al cielo y dijo, si querés mirar lo que Dios mira, siempre mira al cielo. No mires al problema, no mires lo que está muerto, mira al cielo. Mirá dónde está el Dios de la vida. Por supuesto, el Dios de la vida está en tu corazón, porque lo recibiste, pero sintonizarlo con la fe del Hijo de Dios. Y dice, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda la gente que está aquí, para que crean en que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. ¿Viste que otra vez gritó? El otra dice, con voz fuerte dijo. Hay cosas que hay que ser violentos. Hay cosas que hay que ser decididos. Dios gritó, Lázaro, ven fuera, dice otra versión. Y en esta dice, Lázaro, sal de ahí. Acá está el Dios de la vida. ¿Qué haces ahí entre los muertos? Hoy, tal vez, ¿qué estás haciendo poniendo tus ojos en cosas de muerto? ¿Qué estás haciendo queriendo tocar cosas de muerto? ¿Y sabes a qué me refiero? A cosas que no están bien para que las estés haciendo todavía. O de codiciando cosas ya de los muertos, cuando no conocías al Dios de la vida. Entonces, sal de ahí, le dice. Y entonces aquí viene lo más hermoso y dice, y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Yo te puedo asegurar que cuando le quitaron las vendas, cuando le quitaron los lienzos, cuando le quitaron las vendas de la cabeza, porque estaba atado en ese momento, se los ataba a todos los muertos, yo estoy seguro que Lázaro fue corriendo al Dios de la vida y lo abrazó. Corre a Jesús, que áreas que están muertas vengan a la resurrección. Y acá viene algo interesante, y ya es la hora avanzada, pero vamos a terminarlo aquí, lo vamos a continuar. Voy a continuar exactamente donde estamos dejando ahora y vamos a meternos en otras cosas preciosas. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo cuando resucitemos? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué lugares tiene? Hay un solo lugar en el cielo, hay muchos lugares, la Biblia habla de todo eso. Vamos a hablar
de todo eso y vamos a vivir una vida linda, una vida plena, una vida de luchas pero de victoria, pero entendiendo y conociendo la palabra. Por ejemplo, en este tiempo todo es muerte en la televisión. Se trata de la salud o de la muerte. Se trata, si querés ser verdaderamente libre, tenés que tener salud para ser libre. Palabras que las acepto de quien viene, pero que no las comparto para nada. Infunden miedo. Nosotros tenemos que perder el miedo a la muerte. Porque la palabra en el Salmo, vamos a empezar con ese Salmo, dice que Dios tiene cuidado de la muerte de sus santos. A nosotros la muerte no nos cae del cielo y no, hasta en la muerte Dios tiene cuidado de sus santos, de aquellos que creemos en Él. Y todos tenemos un tiempo en nuestra habitación. Esta habitación, esta tienda terrenal tiene un tiempo de vencimiento. La que no tiene vencimiento es la nueva que vamos a recibir por toda la eternidad con Jesús. Y como fue el cuerpo de Jesús en su resurrección, así va a ser el cuerpo que nosotros vamos a tener cuando resucitemos con Él. Por eso, saquémonos de etiquetas, de culturas, de pensamiento, de gente que nos quiere influir miedo. ¿Por qué desde el primer día que se plantó la cuarentena nosotros teníamos permiso para salir? ¿Por qué salimos? Porque nosotros tenemos el Dios de la vida. Y el Dios de la vida aún derriba enfermedades, aún desintegra virus. Si vos estás temeroso, los virus se te vienen encima. Es como los perros, ¿viste? El perro huele el miedo y te va a morder. Pero si vos te plantás, decís, perrito, en el nombre de Jesús te bendigo, correte que voy a pasar, perrito se corre. Si vos tenés miedo, vas a tener los virus, vas a tener las enfermedades. Pero nosotros tenemos al Dios de la vida, al Dios de todo poder, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Vamos por más, iglesia. Te bendigo en el nombre de Jesús y el miércoles nos vemos para ir con la segunda parte. Hoy vamos a orar y para terminar ya con esta palabra. El Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive como nosotros ahora no morirá eternamente. Y siempre, siempre para los que creemos en Dios, siempre para los cristianos que creemos en la obra de Cristo en la cruz, lo mejor está por venir. Aún en la misma lecho de muerte. Porque cuando vos estás en el lecho de muerte, te estás despidiendo de tus seres queridos. Y sabés que lo mejor está por venir. Porque la Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. En esta vida y en la venidera. Entonces, aún en la muerte, en los cristianos siempre lo mejor está por venir. Siempre. Siempre. Ese es el espíritu. Los antiguos, los que morían en el Coliseo Romano, los hermanos que morían mártires, ¿sabés cómo morían? Cantando. Llenos de vida morían, porque creían que había vida eterna. Hay un evangelio que se desvirtuó, que se aguó, que es basado en el tener. No, el evangelio de Jesucristo es basado en el ser. Y porque soy, después tengo lo que Dios quiere que tenga. Por eso volvamos a la fuente, Yo soy la resurrección y la vida. Unámonos a Cristo, busquemos la comunión con Cristo, cuidemos la salvación con temor y temor, no porque la perdamos, sino porque la atesoremos y queremos tener una vida eterna linda, hermosa, que otros quieran decir, yo quiero lo que vos tenés. ¿Y qué tenés vos? Yo tengo la vida de Cristo en mí. ¿Querés? La comparto con vos. Porque de mi interior corre ríos para agua viva. Recibílos en el nombre de Jesús. Y vas a ver cómo, si sos líder, los ministerios van a fluir. Si estás en una congregación, vas a ser dador de vida. Si caes, te vas a llamar a tu pastor o a tu líder. Decís, vos sabés que caí, pero yo sé que Dios me perdona. Y quiero que lo sepas. Vamos a salir juntos. No te aísles. Nos unimos a la vida. Porque en Cristo siempre lo mejor está por venir. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, bendigo a mis hermanas. Declaro que esta palabra da vida, Señor. Declaro que esta palabra nos alinea con tu propósito eterno. Declaro que esta palabra, Señor, trae espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de ti. Renunciamos a áreas muertas en nuestra vida. Queremos correr la piedra de la incredulidad, Señor, para que vos puedas dar esa palabra que da vida. Señor, tu palabra dice que vos sustentas todo con el poder de tu palabra y también das vida a los muertos por el poder de tu palabra. Usanos para que muchos te conozcan, pero también usanos, Señor, para que seamos valientes y rindamos áreas de nuestra vida que hoy no están sintonizadas contigo.
Gracias, Padre. Bendigo esta hermosa congregación. Bendigo a otros hermanos que se han sintonizado. Bendigo a aquellos que a veces nos visitan en esta iglesia online. Sean todos bienvenidos, son todos bendecidos y sean todos vivificados por el poder de tu amor y el de tu palabra preciosa y gloriosa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia amada. Nos vemos el miércoles.